Ya. Pues hasta ahora no me han dicho no me han respondido a la pregunta. Si el verbo implica acción, ¿hay verbos que pueden no implicar acción, no implicar movimiento? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a ver, jóvenes. ¿Qué es lo que observamos en esta viñeta, jóvenes? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa vemos en esta viñeta, jóvenes? ¿Qué cosa se nota? Atletismo, ya, pero en términos, en otros términos, jóvenes, sí, es atletismo, pero quiero que me describas un poco la situación. ¿Qué es lo que estás notando ahí? Una carrera. Todavía no me estás diciendo algo interesante, ¿eh? Exacto, muy bien, Flores. Están corriendo. Ya, están corriendo. Ajá, están corriendo. No, pues están corriendo, no, pues Chávez. O sea, tiene que ser más formal, pues. Están corriendo, ¿no es cierto? Ya, están corriendo. Ahora, eso es una acción, por ejemplo, ¿no? Es una acción. Están corriendo, ¿no? Pero la forma como lo ha dicho Flores, por ejemplo, esas dos palabras, están corriendo, significa todo un verbo, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso, en qué consiste esa condición de verbo que nosotros debemos entender, jóvenes. El verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo catalogamos nosotros el verbo, jóvenes? ¿Cuál es la definición que tenemos acerca del verbo? A ver, jóvenes, se prende el chat. Ustedes están, no sé si entran a cuarto o quinto, pero ya ustedes han tenido ya información plena acerca de esto, de este tema, del verbo. Exacto, muy bien, una acción, ¿no? La acción que realiza el sujeto. Muy bien, Díaz, muy bien, Chávez. Ya. Ahora, eh, pero dice la acción que realiza, la acción que hace el sujeto, ¿no es cierto? Excelente, jóvenes, muy buena respuesta, ¿no? Este, pero ¿qué cosa expresa esa acción? ¿Está delimitada por algo? ¿Tiene algún tipo de particularidad que nosotros debemos conocer? ¿No? Porque hasta ahora no me ha respondido la pregunta, ¿no? El verbo que es una acción, pueden constituirse palabras que son verbos pero que no impliquen acción, que no impliquen movimiento. Esa pregunta no me la han contestado todavía. Ustedes me están diciendo acá, el verbo indica la acción que hace el sujeto. Y claro, tiene conjugaciones, ¿no es cierto? Ya, pero denme los ejemplos, pues jóvenes. Denme los ejemplos. Y la otra pregunta es, ¿puede un verbo ser verbo, pero no implicar acción? Claro, correr, saltar, bailar. Eso, por ejemplo, días son palabras que indican acción, que indican verbos que indican acción. Ya. Ahora, ¿puedes indicarme un verbo que sea verbo, pero que no implique acción, que no implique movimiento? Ser, estar, estorbado. Bueno, en ser y estar tengo mis objeciones, Díaz, ¿ah? Y estorbado me parece que es un adjetivo, no es verbo. Parecer. Mm, ya, muy bien. Parecer no implica movimiento, exacto. Excelente, Lozano, muy bien. Estimar también. Soñar también, muy bien, excelente. Ajá. Sentir, ajá, exacto, muy bien. Cuando tú sientes, pues, no implica movimiento, ¿no? Permanecer, excelente. Amar también, ajá. Pensar, excelente, muy bien, Díaz. Pensar también es
verbo que no implica movimiento. Medir. No, medir sí, Rodríguez, ¿ah? Perdón, Estrada. Meditar sí, Rodríguez. Muy bien, Rodríguez. Meditar sí. Mirar también, ¿no? Mirar también no implica movimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Odiar, ajá. Odiar. Bueno, ya han dicho sentir días. Hay una palabra que les falta, jóvenes. Creer. Sí, también creer no implica movimiento. Pero hay otra palabra que es, sí, puntual, puntual en analizar. Ah, muy bien. Analizar, resultar, vivir, leer. Pero no tanto leer, Chávez, ¿ah? Perdón, Lázaro. No tanto leer. Leer sí implica movimiento, ¿no? Pensar sí, pure. Pensar sí no implica movimiento. Seguir, no, seguir sí. Seguir sí implica movimiento, Estrada. ¿Mm? Pero hay una palabra, jóvenes, que se les ha, que nadie me lo ha dicho. Una palabra que es el representante por excelencia de estos verbos que no implican movimiento, es esperar, por ejemplo, ¿no? Esperar, ¿ya? En esperar tampoco implica movimiento, ¿no es cierto? Eh, hay un problema con haber, Rosano. El verbo haber tiene varias particularidades que es necesario conocer, ¿no? Es un auxiliar verbal, ¿no? Sirve como auxiliar, ¿no? Y es importante porque tenemos muchas fallas con respecto a eso, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a identificar el concepto de verbo. A ver, aquí está. Aquí dice, semánticamente, el verbo expresa ¿qué cosa? Acciones, como caminar, por ejemplo. Caminar, manejar, correr, subir, ¿no es cierto? Pero también indica procesos, como por ejemplo organizar, fabricar, construir, componer. Son procesos, ¿no es cierto? Estados. Ojo, miren lo que es, miren lo que se pone acá. Pensar, que muchos me han puesto pensar. Esperar, ¿no es cierto? También recibir, estar, tener, y todo lo que me han puesto acá, pues, ¿no? Como parecer, etcétera, etcétera, ¿no? Sentimiento, también expresa sentimiento, como por ejemplo amar, odiar, querer, sentir. El sentir, sí, es cierto, puede ser un verbo de estado, pero miren dónde está también, donde implica sentimiento, ¿no? Pero también puede estar acá, en estado, ¿no es cierto? El término sentir. Luego tenemos, a ver por acá, este es el término sintáctico. Esta es la composición de un verbo. Un verbo está compuesto por una raíz, ¿no? Aquí en hablar, por ejemplo, es habl, en correr. Cor es la raíz, ¿no es cierto? Ahora, la vocal temática es solamente una vocal, pues, como dice su nombre, vocal temática es A, E, ¿no es cierto? En hablar es A, en correr es E, ¿no es cierto? Y los morfemas flexivos, es por esto, por ejemplo, el re y el era, ¿no? El re y el era. Y estos morfemas flexivos te indican, ¿qué cosa? Te indican tiempo, modo y aspecto, ¿no? Y acá, el mos y el n en corren, correrán, ¿no es cierto? Indica número y persona. Miren, el mos y el n indican número y persona. En cambio, el ere y el era, en hablar y en correr, ¿no es cierto? Indica tiempo, modo y aspecto, ¿no es cierto? Y la base, ¿no es cierto? Que es la vocal temática, indica la conjugación. Hay tres tipos de conjugación, ¿no? Primera, la A. Segunda, la E. Tercera, la I, ¿no es cierto? En vivir, por ejemplo, ¿no es cierto? Tercera conjugación, con la I, ¿no? Bien, jóvenes, entonces eso es en cuanto a la estructura del verbo, ¿no es cierto? La estructura del verbo es raíz,
vocal temática y los morfemas flexivos, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. A ver acá. Estos son los accidentes del verbo. Bueno, llamamos accidentes, ¿por qué? Porque la gramática oficial pues lo ha mencionado así, pero en vez de accidentes debemos llamarlos flexiones, jóvenes, flexiones verbales, ¿no? Y esas son las flexiones verbales. Modo, persona, tiempo, número, aspecto, y algunos gramáticos le han puesto voz, ¿no es cierto? Pero los 5 reconocidos son pues tiempo, número, persona, modo y aspecto, ¿no es cierto? En el tiempo tenemos pasado, presente y futuro. En el número, singular y plural. En la persona, primera, segunda y tercera. Modo, indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional. Son 4 modos, aunque solamente reconocemos o estudiamos 3. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y el aspecto es en cuanto a la perfección, ¿no? Perfecto e imperfecto, ¿no es cierto? Entonces son las flexiones verbales que conocemos, ¿no? Muy bien. Ahora, sin embargo, hay ciertos verbos jóvenes, ciertos verbos que lo son, pero que no lo son a la vez, ¿no es cierto? Hay ciertos verbos que tienen esa condición. Pero antes de eso vamos a conocer esto. El verbo se presenta de 3 formas. De manera simple, de manera compuesta y de manera perifrástica, ¿no? Simple, el verbo es solamente una palabra. Juan cocina, ella piensa. O sea, los verbos aquí, ¿cuáles son? Cocina y piensa. Compuesto, el verbo consta de verbo auxiliar más participio. Juan ha cocinado, ella hubo pensado. El ha y el hubo pertenecen al verbo haber, se conjugan, ¿ya? Y el verbo principal, que es cocinar y pensar, se ha convertido en participio. O sea, palabras que terminan en ado y en ido, ¿no? Ado. Perifrástico, el verbo consta de verbo, enlace, infinitivo. Verbo va, enlace a cocinar, infinitivo. Tenía, verbo, que, enlace, pensar, infinitivo. ¿Me entienden, jóvenes? Entonces, de esa manera vamos a entender cómo se comporta un verbo. Un verbo se comporta de manera simple, con una sola palabra, de manera compuesta, con 2 palabras, y de manera perifrástica, con 3 palabras, ¿no? El tema, jóvenes, es reconocer eso. A ver, ustedes agarren un libro, cualquiera, ¿no? Agarren un libro cualquiera, cójanla en la página que quieran, aquí, ¿ya? Y jóvenes, yo les invito a que en este libro ustedes subrayen solamente los verbos. Subrayen los verbos. Le sacan una fotocopia si no quieren malograr el libro. Le sacan una fotocopia y se ponen a subrayar verbos. Ahí, ¿no? A ver, de Prado, ¿qué es lo que debo poner más grande? Prado, ¿qué es lo que debo poner más grande? Ah, la imagen. ¿Qué imagen? O sea, la de la viñeta. Y lo que pasa es que no se puede agrandar más en este tipo de formato, Prado. ¿Sí? Esto, lo que hago es, lo que pasa es que en esta presentación, ¿no es cierto? Como es interactiva, lo que yo hago es encerrar la información en estos pequeños iconos que ustedes ven acá. Aquí, aquí y acá. Entonces, lo que he puesto acá, por ejemplo, es una imagen, ¿no? Es esta imagen. Pero esta imagen, como es grande, lo estoy partiendo en 2, o sea, así. Y lógicamente, pues, ¿no? El tiempo que está en esto es un poco corto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en este formato no se pueden utilizar caracteres grandes si es que no lo estoy escribiendo aquí en la viñeta entera, ¿no? Que está destinada a la imagen, ¿no es cierto?
Bien, vamos a tratar de hacer lo que tú dices, ¿no es cierto?, para que se pueda ver mejor, ¿no? Jóvenes, repito otra vez, simple, una sola palabra, compuesta, dos palabras, ha cocinado, perifrástico, tres palabras, verbo, enlace, infinitivo. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, pero que hay verbos, como digo, hay verbos que ya son verbos, pero que no funcionan como tales, ¿no? Hemos visto que hay verbos que son verbos que no implican movimiento. Esperar, pensar, sentir, ¿ya? No implica movimiento. Pero, jóvenes, hay verbos que son verbos, pero que en realidad no funcionan como tales. ¿Cómo es eso, jóvenes? Vamos a verlo acá. A ver. Un momentito, jóvenes. Ya. A ver. Escuchen este Cantar, video. comer, jugar. Seguro alguna de esas cosas sean tus favoritas, pero también son verbos. Veamos más. Hoy veremos una clase especial de palabras. Son palabras que tienen que ver con el hacer, el sentir y el ser. Algunas palabras nos indican aquellas acciones que realizamos. Cantar, dormir, conversar. Bien, todas esas palabras que indican acciones se llaman verbos. Piensen ahora verbos que indiquen acciones relacionadas con el sentir, como por ejemplo, amar, querer, odiar. ¡Excelente! Todos estos verbos, cuando terminan en ar, o ir, decimos que están en infinitivo. Eso quiere decir que no nos están indicando en qué momento sucede la acción. ¡Claro! Yo los uso así cuando hablo como Tarzán. Yo trepar a los árboles para buscar comida. Ahora voy a agrupar los verbos que dijeron, a ver si descubren la razón por la cual los agrupé de esta manera. Los primeros terminan todos en ar, los segundos en y los terceros en ir. ¡Te felicito! Siempre tienen que pensar que el infinitivo es como el nombre del verbo. Si yo les digo, comí una pizza con mis amigos, ¿cuál es la acción? Que comió una pizza. ¡Perfecto! ¿Y el infinitivo de comí? ¿Cuál es? Comer, como diría Tarzán. Yo comer pizza. Muy bien. El infinitivo es comer, y si digo comer, no estoy diciendo nada acerca de cuándo lo hice. En cambio, si digo comí, ¿pueden saber si fue ayer, hoy o mañana? Sí, seguro fue ayer. Muy bien. ¿Qué haces, Santi? ¿Por qué estás lleno de harina? Es que en la receta dice muchas cosas que no entiendo. Por ejemplo, ¿tú sabes qué quiere decir espolvorear? Y rehogar y cernir. No sé qué es lo que debo hacer. Yo te ayudaré. Y están todos en infinitivo. Espolvorear, cernir, rehogar. Entonces, esas palabras que yo no entendía eran acciones. Cosas que yo tengo que hacer para que la torta quede bien, ¿no? Sí, le preguntaré a mi mamá qué quieren decir. O los buscamos en el diccionario. Todos los verbos están en infinitivo en el diccionario, porque el infinitivo es como el nombre del verbo. Si le explicara cómo usar el celular, tendría que usar más palabras. Suscríbete y danos un like si te sirvió. Ah, y respóndenos. Bien, jóvenes. Entonces, ustedes han visto pues que hay verbos, ¿no es cierto?, que son como tales, pero que no implican, que no tienen ningún tipo de acción en la oración, ¿no? Y como el video ha dicho, ¿no es cierto?, el nombre de esos verbos, ¿no es cierto?, el nombre de esos verbos es diferente, ¿no? Entonces, a esas formas nosotros le vamos a llamar, bueno, sí, pues podría ser en pantalla completa, ¿no? La cuestión es que tendrías, lo que puedo hacer es dejarles el link, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan ubicarlo, ¿no es cierto? Eso es lo que podemos hacer al final de la clase. Vamos a ver. Entonces, jóvenes, hoy día vamos a ver la definición del verbo, el modo y tiempo verbales, la clasificación, los verbos regulares y irregulares, los defectivos, impersonales, copulativos. Ojalá que nos alcance el tiempo, jóvenes, porque es bastante corto. Vamos a ver de qué manera podemos optimizar esto. Por ejemplo, en las flexiones gramaticales vamos a ver esto, ¿no es cierto?
el verbo presenta 5 flexiones gramaticales, ¿no? Persona, es lo que hemos visto al principio, ¿no? Persona, número, tiempo, modo y aspecto, ¿no es cierto? En la persona nos referimos básicamente a las 3 personas gramaticales, ¿no es cierto? Al, nos referimos básicamente a las 3 personas gramaticales, al yo, tú y él, ¿no es cierto? Aquel número, por ejemplo, a ver, la persona nos indica a las 3 personas gramaticales que es yo, tú y él, el número que es singular y plural, porque ahí hay un árbol, hay varios árboles, ¿no es cierto? El tiempo nos indica que puede ser ayer, hoy o mañana, ¿no es? Que es el pasado, pasado, presente y futuro, ¿no es cierto? El modo, que es la forma como tú vas a expresar, la manera como te vas a expresar en el verbo, ¿no? Que puede ser de manera real, que es el indicativo, de manera ideal, que es el subjuntivo, y de manera imperativa, que es el mandato, ¿no es cierto? Sí, el mandato, que es el imperativo. Y también el condicional, ¿no es cierto? Como su nombre dice, a condición de algo, ¿no es cierto? En el aspecto vamos a ver si es que un verbo es perfecto o imperfecto, ¿no es cierto? O sea, aquí llamamos verbo perfecto cuando la acción está terminada. Y vamos a llamar imperfecto cuando el verbo no está terminado. O sea, es una acción sin terminar. Pero jóvenes, ¿cómo puede ser una acción sin terminar? Una acción que no acaba. ¿Cómo se podría, entender eso? Una acción que no acaba, ¿no es cierto? Una acción que no acaba, jóvenes, es cuando una acción que esté en el pasado todavía no termina, ¿no es cierto? Por ejemplo, te dicen, yo paseaba en el parque, ¿yo? Ayer yo paseaba en el parque, ¿no? Pero paseaba no implica pues que un término, o sea, en el pasado tú sigues haciendo esa acción, ¿no es cierto? Sigues caminando, sigues paseando, ¿no? Tu acción no termina ahí. ¿Cuándo se supone que una acción termina? Una acción termina cuando pues indica finalización. ¿Y cómo se hace eso? Allá, yo paseé en el parque. Entonces, cuando a ti te mencionan pasado imperfecto, hay una forma de rastrearlo. Y cuando dicen pasado perfecto, también hay unas marcas que tienes que tener en cuenta para entender que se ha terminado. El tiempo presente, por ejemplo, el tiempo presente es un verbo imperfecto. Es imperfecto, ¿por qué? Porque no acaba, pues. Es una acción que ha empezado y que sigue en proceso, pero que no acaba. ¿No es cierto? Igualito es el futuro. El futuro es peor todavía porque ni siquiera empieza. ¿No es cierto? Pero ya estás avisorando un movimiento para el futuro, ¿no? Bien, el tiempo indicativo, tiempo verbal indicativo. En el tiempo indicativo tenemos dos formas, el simple y el compuesto. Aquí no se llamamos pretérito perfecto. Vamos a ver, aquí llamamos pretérito perfecto. Aquí, la primera persona, ¿no? En la primera persona, el verbo termina en e o en i. Ojo, en e tildada o en i tildada. Y en la segunda persona, termina en aste o en iste. La tercera persona siempre termina en o tildada, ¿no? Primera persona del plural, termina en amos. Segunda y tercera persona en plural, termina en aron. O sea, ese es el pasado perfecto. Pretérito perfecto. Como su nombre lo dice, ¿no? Pretérito perfecto. ¿Cómo es el pretérito imperfecto? Así. Termina en aba y en ia, ¿no? Entonces, cualquier verbo que te digan que termine en aba o en ia, estás hablando de un pretérito imperfecto. El presente tiene estas terminaciones. El o, as, a, amos y an. ¿No es cierto? Son las desinencias del tiempo presente. ¿No es cierto? ¿Sí? Muy bien. Y luego el futuro. El futuro. Haré, iré, iré.
Son las tres terminaciones que tienen en el tiempo pretérito en la primera persona. Yo terminaré, yo correré, yo subiré. ¿No es cierto? Las tres conjugaciones. Segunda persona, harás, erás, irás. Tercera persona, hará, erá, irá. Primera persona en plural, haremos, eremos, iremos. Segunda y tercera persona en plural, harán, erán, irán. ¿No? Partirán, crecerán, estudiarán. ¿No es cierto? Esas son las terminaciones en cuanto al tiempo simple. El condicional, solo se usa el sufijo ia. Amaría, amarías, amaría. ¿No es cierto? Estudiaría, crecería, ¿no? Investigaría, preguntaría, respondería, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego tenemos el compuesto. Compuesto. El compuesto tiene que ver con la forma como combina los verbos. Vamos a ver cómo está el pretérito perfecto. Ah, el el as, el a, el hemos, el habéis, el han, ¿no es cierto? Pertenecen al verbo auxiliar, el verbo haber. Este verbo haber se combina con el participio, ¿no es cierto? Que es el han, ¿no es cierto? Que es el verbo que termina en ado o en ido. Este participio, con este verbo auxiliar, corresponde a un verbo, ¿no es cierto? Corresponden al verbo, ¿no? Y eso se llama pretérito perfecto compuesto. Y este es pretérito perfecto simple. Recuerda, el pretérito perfecto simple es aquel que termina en la primera persona en e y tildada, en tercera persona o tildada, y en segunda persona aste o iste. En la parte compuesta, el pretérito perfecto tiene que ver con el verbo auxiliar más el participio. ¿Sí? Pretérito anterior, que es el hube, hubiste, hubo, hubimos. Hubisteis, hubieron y el hubieron, ¿no? También más participio. ¿Sí? Hubiste mirado, hubiste escrito, hubiste dormido, ¿no? Así. Y esto corresponde a la palabra hubieron, solo se usa con participio. Ojo, hubieron salido, hubieron dicho. Si no va el participio, entonces se usa en singular, convirtiéndose en impersonal. Hubo 5 autos, hubo muchos problemas. ¿Entendido, jóvenes? El haber solamente funciona en plural si es que tú vas a utilizar un participio a su lado. Hubieron salido, hubieron escrito, hubieron hecho, hubieron caminado, hubieron dormido, etc. Si no vas a utilizar el haber con participio, entonces tienes que utilizar solamente en singular, no en plural, y se convierte en impersonal. Bien, pretérito plus con perfecto. Igual, había, habías, había, más participio. Habíamos, habíais, habían, ¿no? Más participio. ¿Sí? Y luego el futuro perfecto. Habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán, más participio. Y luego el condicional perfecto. Habría, habrías, habría, habríamos, habríais, más participio. ¿Entendido, joven? Lo único que cambia es el verbo auxiliar, no cambia el principal. El principal es participio hasta el final, ¿no es cierto? Eso es el tiempo verbal del indicativo. Ahora, existen verbos de carácter morfológico, que es el regular y el irregular, ¿no? Existen los verbos de tipo terciopersonales, como son los defectivos. Los defectivos básicamente se unen como unipersonales y terciopersonales. Y los verbos auxiliares, ¿no? Vamos a ver en qué consiste cada uno. Verbos regulares. La raíz no cambia. Presente el indicativo, ahí está. No sé si lo pueden ver, jóvenes. Lamentablemente no lo puedo hacer más grande. No puedo poner más grande, pero jóvenes, en el resumen lo van a ver.
Yo estoy colocando en el intranet, jóvenes, un esquema resumen en PPT. Revísenlo, jóvenes, para que ustedes puedan darle una mayor, una mayor claridad. Ahí está. La raíz no cambia, ¿no? Raíz no cambia. Es habla, hable, ¿no? Hacer o beber, por ejemplo. Verbo beber, entonces beb, la misma raíz no cambia. Vivir, viv, no cambia la raíz, ¿no? Y no cambia la raíz, entonces pues el verbo no cambia tampoco. Más que las desinencias, ¿no? Las desinencias sí se cambian, ¿no? Sí se nota diferente, ¿no? Bien, es en cuanto a los regulares. Y los irregulares, ahí está. Por ejemplo acá, el verbo dar. En la primera persona es doy, ¿no? O sea, la A cambia a O. En conocer, la C cambia a Z. En hacer, la C cambia a G. En poner, la N cambia a G. En saber, en la primera persona es solamente un monosílabo. Y salir, la L, la, la diferencia ir se convierte en go. Entonces, jóvenes, aquí hay una forma en el verbo singular, en la primera persona, donde cambia la desinencia, ¿no? En el resto no, ¿eh? En el resto no, salvo algunas excepciones. Das, da, damos, dais, dan. Ahí no cambia la vocal, por ejemplo, solamente cambia la primera persona. Igual en conocer, igual que en hacer, igual que en poner, ¿no? Igual que en saber, igual que en salir, ¿no? Solamente cambia la primera persona, ¿no? Bien, esos son los verbos irregulares. Cuando cambia la raíz o cambia la desinencia, cualquiera de los dos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el verbo mover, por ejemplo. El verbo mover, ¿no? Cambia la raíz en la primera persona. Yo muevo, tú mueves. Y regresa a su posición original en la tercera persona. Perdón, en la primera del plural. Movemos, ¿no? Bien, son los irregulares. Aquí hay otra condición acá. Aquí, por ejemplo, se dan cuenta, cambia la raíz o el sufijo, ¿no? Siento, sientes, siente, sentimos, sentís, sienten, ¿no? Otros verbos con cambio vocálico, y e, calentar, caliento, empezar, empiezo, despertar, despierto, mentir, miento, sentir, siento, perder, pierdo, entender, entiendo. Hay un cambio de la e a un diptón, ¿no? Luego tenemos a los defectivos. Aquí nos dicen los defectivos jóvenes. A ver, un momentito vamos a tratar de ponerlo en pantalla panorámica, a ver si se puede. Hola chicos, vamos a hablar sobre los verbos defectivos. Aunque suene un poco raro, podemos relacionarlo con la palabra defecto. O sea, es como si fueran verbos que de alguna forma tienen algún tipo de defecto. ¿Eso qué quiere decir en realidad? Que solo se conjugan. Vamos a ver, ¿ya? En algunos tiempos verbales. Cuando hablamos de un verbo normal, hablamos de que tiene una serie de formas verbales. A ver. Desde las formas no personales que tenemos arriba, infinitivo, gerundio y participio,
hasta los distintos modos de las formas personales, como el indicativo. Jóvenes, este cuadro lo pueden ustedes rastrear por internet, ¿no es cierto? Todo este cuadro completo. Ahí se ve un poco más claro, ¿no es cierto? El subjuntivo, el imperativo, y luego dentro de cada una pues tenemos presentes, pretéritos, futuros, etc. Así que un verbo normal se conjuga en todas esas formas verbales. ¿Pero qué les pasan a los verbos defectivos? Bueno, pues tenemos dos tipos de verbos defectivos. El tipo 1 no tienen sujeto y solo se conjugan en tercera persona del singular. O sea que de todas las personas que tiene un verbo normal, no tenemos ni sujeto, ni primera, segunda o tercera, o sea, o primera, segunda y tercera del plural. Solo tenemos esa persona, la tercera persona del singular. ¿Por qué? Pues porque normalmente los del tipo 1 se refieren a fenómenos atmosféricos, o sea, fenómenos que no hacen las personas, sino que tienen que ver con el tiempo, como llover, diluviar, nevar, tronar, granizar y todas las que se os ocurran. Amanecer, son fenómenos atmosféricos. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no lluevo, ni tú llueves, ni nosotros llovemos, ni vosotros llovéis, ni ellos llueven. Lo único que llueve es el tiempo atmosférico. En todo lo demás nos suena muy raro, muy mal. Lluevo, es muy extraño. Vale, el tipo 2 es el que se aplica a sucesos. Tiene que ver con los verbos suceder, acontecer, pasar. No pasar de mover algo de un sitio a otro, te lo paso, sino pasar en el sentido de ocurrir. Y, por ejemplo, acaecer, que significa también que algo ocurre, algo pasa. Del tipo 2, entonces, de todas las formas verbales, tenemos solo, infinitivo, gerundio y participio. Solo esas. Y también tenemos de todo el resto de las formas verbales solo la tercera persona, del singular y del plural. O sea que solo eso, todo lo demás no existe, ¿vale? Yo no puedo ocurrir, yo ocurro, suena muy raro. Nosotros ocurrimos, suena muy raro. Algo sí que ocurre, algo es tercera persona. O los sucesos en plural ocurren, también es correcto. En cualquier forma verbal, ya sea pretérito, futuro, algo ocurrirá, algo ocurría, pero nunca ocurriré o ocurría. Es así de fácil, chicos. Espero que os haya servido y que más o menos os hagáis una idea de lo que son los verbos defectivos. Muy sencillitos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Mejores. Eso en cuanto a los verbos defectivos, vamos a ver qué cosa hay más acá. Ojo, se consideran no defectivos hasta ahorita abolir, agredir, transgredir, blandir, desabrir, reponer, acostumbrar. Jóvenes, estos verbos antes eran defectivos. Antes se les conocía como defectivos. Por ejemplo, abolir, ¿no? Pero los últimos cambios de la nueva gramática española, o sea, las correcciones que se han hecho en la lengua a partir del 2010, ¿no es cierto? La Real Academia ha dispuesto que estas palabras ya dejen de ser defectivos. O sea, que sí puedan, que ya no sean defectivos, ¿no es cierto? O sea, abolir, agredir, transgredir, ya no se consideran como defectivos, ¿no? Luego tenemos a los auxiliares, ¿no? Los unipersonales, se refieren a fenómenos atmosféricos, como hemos dicho ya en los verbos defectivos, y luego los terciopersonales, que son verbos que predican sobre sucesos y no se refieren a las personas, acaecer, acontecer, atañer, concernir, ocurrir. Luego tenemos los auxiliares. Haber es un verbo auxiliar que acompaña un participio en su forma compuesta. Es el único que se conjuga cuando los verbos copulativos acompañan a un participio o gerundio. También actúan como auxiliares. He cantado,
has hecho, hemos trabajado, es condecorado, está desayunando. Ojo, jóvenes, ¿ah? Ese es un verbo copulativo, y este también, ¿ya? Pero aquí está acompañándose con un participio, y aquí está acompañándose con un gerundio. Esta mezcla, jóvenes, este tipo de composición trae consecuencias. Vamos a ver ahorita. A ver, miren acá, dice verbos copulativos. A ver. Chispas. Ya, verbos copulativos. Estos son los verbos copulativos, jóvenes. Son ser, estar, parecer, semejar, resultar y hacer y permanecer. No tiene significado, solo sirven de nexo. Unen al sujeto y con su atributo. Su predicado es nominal. Ante la presencia de un circunstancial se vuelven predicativos. ¿Entendido, jóvenes? ¿Ya? Ojo, se vuelven predicativos, o sea que anuncian. Verbos no copulativos. Son todos los demás. Tienen significado, pues predican algo. Son predicativos. Se dividen en transitivo e intransitivo. Si el verbo les comienza, si el verbo lo comienza un adjetivo, se convierte en un complemento predicativo. A ver, vamos a ver qué dice acá. Ser, estar, parecer, semejar, resultar, permanecer, más sustantivo, adjetivo, frase nominal, se convierte en una oración copulativa. ¿Entendido, jóvenes? Si ustedes mezclan estos verbos que son copulativos con un sustantivo, un adjetivo o una frase nominal, todo eso se convierte en una oración copulativa. ¿Entendido, jóvenes? Muy bien. Ahora, verbos no copulativos. Y entonces, jóvenes, si el verbo no es copulativo, significa que es un verbo predicativo. O sea, que predica algo, que anuncia, que avisa, ¿no? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, vamos a analizar este. A ver, jóvenes, díganme, los espero en el chat, jóvenes. En la primera frase, este Juancito parece poseído. ¿Es copulativo o no es copulativo? A ver, díganme, jóvenes. Sí, es exacto. ¿Por qué? Porque tiene un, parece que es copulativo, más poseído, que es un participio, ¿no? Recuerden, jóvenes, los participios terminan en ado, ido, o en tos, ocho, ¿ya? Así terminan los participios. Los gerundios terminan en ando, yendo, y los infinitivos terminan en ar, ir, ¿sí? Bien. Ahora, en la siguiente pregunta, ella es inteligente y sabrá salir adelante. ¿Esta opción qué cosa es? ¿Copulativa o no copulativa? ¿Jóvenes? No. ¿Por qué no, Prado? ¿Pero por qué no, pues, Díaz? ¿Por qué no es copulativo? No, si hay Lozano. Él es. Él es del verbo ser. ¿Mm? Ahora, si es copulativo, al menos la primera parte, ella es inteligente, eso es copulativo. La segunda parte no puede ser, de repente, ¿no es cierto? Sabrá salir adelante porque este verbo, sabrá, es un verbo predicativo, porque está predicando algo, está anunciando algo, ¿no? Por eso, la segunda parte no es copulativo, pero la primera parte sí, es inteligente, ¿no? Esta primera parte sí es copulativo.
Ahora, todos yacen acostados. ¿Es copulativo o no? Jóvenes. Jóvenes, la siguiente oración, todos yacen acostados. ¿Es copulativo o no? Exacto, muy bien, Flores. Ajá, sí es copulativo. ¿Por qué? Porque el verbo del verbo yacer y acostados es participio. Ahora acá, ese travieso niño está en el parque. ¿Es copulativo o no? ¿Por qué, Lázaro? ¿Por qué es copulativo? La pregunta, Lázaro, ¿por qué es copulativo? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Motivo, circunstancia? Es copulativo. Por estar, nada más. Pero jóvenes, ¿qué cosa dice acá? A ver, ojo, dice acá, ¿no? Está en rojo todavía. Bien, está en rojo, ¿ah? Ante la presencia de un circunstancial, se vuelven predicativos. Y entonces, jóvenes, me preocupa, dice, ese travieso niño está en el parque. Este en el parque, por ejemplo, este en el parque, es un complemento circunstancial del lugar. Por lo tanto, si es un complemento circunstancial del lugar, este está ya se convierte en predicativo y no es copulativo. ¿Entendí, jóvenes? Solamente va a ser copulativo cuando admitan participios, perdón, sí, pues participios, ¿no? Participio, participio, participio. ¿Y los participios qué cosas son? Son básicamente adjetivos, ¿no es cierto? Por esa razón, ¿ya? Muy bien. Acá, en esta frase, me preocupa porque está con fiebre. Esa frase, jóvenes, ¿es copulativa o no? Jóvenes, la frase, me preocupa porque está con fiebre. ¿Esa frase es copulativa o no, jóvenes? No, no es copulativa. ¿Por qué? ¿Por qué Díaz? ¿Por qué Pure? ¿Por qué no lo es? Díganme. Pero ¿por qué razón, pues Díaz? O sea, dime el proceso, dime qué palabrita está ahí que no, que le impide tener que sea copulativo. Tiene complemento. Muy bien, Pure. ¿Cuál es el complemento? A ver, Pure, te vas acercando, Pure, ¿ah? Está tibio. Está con fiebre. Muy bien, Díaz. Excelente, excelente, excelente. Por eso no sería copulativo. Está con fiebre. Pero jóvenes, les cuento un truco, ¿ya? A ver, atentos, ¿ah? Dígame, yo puedo transformar la palabra con fiebre, ¿la puedo transformar a un adjetivo? ¿Se puede o no? ¿Se puede o no, jóvenes? ¿Puedo transformar la palabra con fiebre a una sola palabra? Exacto, muy bien, Díaz. Entonces, si tú puedes hacer eso, entonces puedes decir que esta frase es copulativa. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de transformar esta frase en una sola palabra. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, esta frase sí puede ser copulativa. ¿No? Sí puede ser copulativa por esta razón, porque le estás cambiando el con fiebre a afiebrado, que es lo mismo, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a jóvenes, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Verbos predicativos. Los verbos predicativos pueden ser transitivos e intransitivos. ¿En qué consisten los transitivos? Son transitivos porque trasladan la acción del verbo del sujeto hacia un objeto.
Por ejemplo, comí pastel, vi una película, lavé todo el servicio. Ante la presencia de un circunstancial se vuelven intransitivos. Escribí toda la noche. Bueno, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver. A ver, pues si me miran, si me pueden mirar, jóvenes, miren, yo estoy trasladando mi mano, este brazo, ¿no es cierto? ¿Ya? Mi mano hace que la acción que yo voy a realizar esté fuera del sujeto, fuera de mí. Y entonces hago esto. Agarré mi celular. Entonces, eso consiste en qué cosa? Que la palabra agarrar será transitivo. ¿Por qué? ¿Por qué es transitivo? Porque me permite que la acción se traslade a un objeto. ¿Me entienden, jóvenes? Es por eso que es transitivo, viene de tránsito. Si es tránsito, entonces mi acción va a trasladarse, transitar desde mí hasta un objeto. El verbo comer hasta un pastel. El verbo ver a una película. El verbo lavar, todo el servicio. Entonces, jóvenes, aquí igual. Pastel es un objeto directo que consta de una sola palabra, que es un sustantivo. ¿Ya? Vi una película, esto es una frase nominal. Esta frase nominal también está compuesta por un sustantivo. Y esta frase nominal también, todo el servicio, también tiene que ver con un sustantivo. Entonces, jóvenes, para que sea verbo transitivo, lo que tienes que hacer es simplemente poner después de un verbo un objeto, que puede ser un sustantivo o una frase nominal. En cualquiera de los dos casos, estamos hablando de un objeto directo. ¿Entendido? Y en esto consisten los verbos transitivos, jóvenes. Ahora bien, acepte el objeto directo y se reconoce por las palabras. ¿Qué más verbo más sujeto? ¿Y a quién más verbo más sujeto? De esa manera tú puedes reconocer el objeto directo. Los niños tocan el clavicordio. ¿Qué tocan los niños? El clavicordio. De esa forma, tú estás averiguando el objeto directo. Esas son las formas de reconocer el objeto directo, ¿no? Así, ¿no? Y esos son los verbos transitivos, jóvenes. Igual que el copulativo. Si el verbo transitivo acepta un circunstancial, ya dejaría de ser transitivo, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Intransitivos. Son intransitivos cuando aportan significado, pero rechazan el OD y el OI y solo aceptan los circunstanciales. Por ejemplo, ella duerme en la sala. Se irá al amanecer. Siempre canta en la ducha. ¿Entendido, jóvenes? De esa manera entendemos los intransitivos. Los intransitivos no tienen objeto directo. No tienen. Ni objeto indirecto tampoco. No lo tienen. ¿No es cierto? Solamente tienen circunstanciales. ¿No? Solamente son circunstanciales. Ahora, hay verbos que son transitivos e intransitivos a la vez. Por ejemplo, acá, apoyé a los nuevos. ¿Ya? Entonces, yo siempre apoyé, ¿no? Hoy día, yo siempre los apoyé, diría yo, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, jóvenes, aquí hay objeto directo, ¿no? Aquí hay objeto directo. Bien, seguimos. Verbos pronominales. Reflexivos, cuasi reflexivos, recíprocos. ¿Cierto? ¿Cuáles son los reflexivos? A ver. Son las acciones verbales que se reflejan en el sujeto. Ojo, a mí lo que estoy haciendo. Las acciones que yo realizo en este momento, jóvenes, son acciones que le estoy realizando en mí. ¿Ya? En mí le estoy realizando. ¿Sí? Entonces, esas acciones verbales que se reflejan en el sujeto se llaman reflexivos, porque se reflejan en mí. Y la fórmula para aceptar esto es el a sí mismo. Se baña a sí mismo. Cámbiate de ropa a ti mismo. Me lavo los dientes a mí mismo. ¿Entienden, jóvenes? Y entonces,
entendamos que la reflexividad tiene que ver con las acciones propias que nosotros hacemos hacia nosotros mismos. ¿Sí? Luego tenemos los cuasi reflexivos. Perdón, en los reflexivos. En ciertos contextos no se evidencia reflexividad. Por ejemplo, digo, me corto el cabello en la peluquería. Cuando dice me corto el cabello, se entiende que puedes hacerlo tú mismo. Pero cuando dice en la peluquería, quiere decir que otro lo hace. Y eso ya le resta todo tipo de reflexividad a ese verbo. Cuasi reflexivos. Dice, son acciones que las realiza el sujeto, pero no se refleja en él. Son intransitivas, pues los pronombres no actúan como de, ni como oí. Tampoco aceptan el refuerzo a sí mismo. Se cayó en el puente. Levántate ya. Me cansé de esperar. ¿No? Esos verbos jóvenes no implican reflexividad. Por eso son cuasi reflexivos. ¿Por qué cuasi? Porque parecen, pues. ¿Por qué parecen? Porque tienen, pues, el pronombre. Se, te, me. ¿No? Por la acción de los pronombres se puede reconocer que pueden ser reflexivos, pero ya te das cuenta que no lo pueden ser. ¿Por qué? Porque hay un circunstancial. ¿Y por qué? Porque no se refleja en la persona, etcétera, etcétera. Y además es una cuestión orgánica, jóvenes. Es una acción involuntaria, ¿no? Es involuntario, jóvenes. Caerse, por ejemplo, es involuntario. Nadie se cae a propósito. Nadie se cae con un fin predeterminado, ¿no? El levántate ya, igual. Tienes que levantarte aunque no quieras. Una cuestión orgánica, ¿no? Me cansé de esperar. Ya pues el cansancio tiene que ver con la voluntad también, ¿no? Los jóvenes son volitivos. Verbos, ahora, en los verbos cuasi reflexivos, no hay nada más, ¿no? Ya, verbos recíprocos. Expresa una acción compartida o mutua, es decir, yo te abrazo, tú me abrazas. Solo admite el pronombre se y nos. Nos abrazamos, nos saludamos, nos miramos, se ríen, se aman, etcétera. ¿Jóvenes? Muy bien. Es en cuanto a los verbos pronominales. Como conjunción verbal, ya lo hemos visto anteriormente. Ahí tienen el cuadrito para que puedan ustedes rastrearlo. Presente, canto, perfecto, simple, canté, ¿no? Imperfecto, cantaba, simple, cantase, cantare, cantaré, ¿no? Y condición simple, cantaría, presente, cante, ¿no? El subjuntivo, pretérito, imperfecto, cantara o cantase, y futuro simple, cantare, ¿no? Son los tiempos simples. Esos son los tiempos compuestos, y también está pretérito compuesto perfecto, he cantado, pretérito anterior, hube cantado, pretérito plus con perfecto, había cantado, futuro compuesto, habré cantado, condición simple, habría cantado, etcétera, etcétera. Bien, jóvenes, eso ha sido todo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algo que no haya quedado claro? A ver. ¿No hay jóvenes?
Jóvenes, aquí a partir de la pregunta, de esa pregunta, esta niña juega en el patio, tenemos que identificar si es que son transitivos o intransitivos. ¿Sí? Las cinco, las cinco oraciones, jóvenes. A ver. Jóvenes, la primera pregunta, en la primera oración, esa niña juega en el patio, que es transitiva o intransitiva. Jóvenes, respuestas. Jóvenes, respuesta, por favor. En la frase, esa niña juega en el patio, ¿es transitivo o intransitivo? A ver, Díaz dice que es intransitivo. ¿Por qué sería intransitivo, Díaz? Explícame. Esa niña juega en el patio. La pregunta, chicos, es ¿por qué? Díaz me dice que es intransitivo. Quiero que me digas por qué. Y también Apure. Pure dice que es transitiva. También quiero que me diga por qué. Bien, jóvenes. A ver. La primera, por ejemplo, es, este, la primera no es transitiva. ¿Por qué? Porque aquí hay un circunstancial, pues. En el patio corresponde a un circunstancial del lugar. Y por eso, ¿no es cierto? Esa oración no puede ser transitiva. Tiene que ser intransitiva. ¿Por qué? Porque no tiene objeto directo, solamente tiene circunstancial. En el segundo caso, almorcé ceviche. ¿Qué, jóvenes? ¿Transitiva o intransitiva? ¿Y por qué?
Bien, vamos a pasar a la práctica, jóvenes. Claro, ahora vamos a ir a la práctica para poder desarrollar el... A ver, Lozano, ¿qué cosa es intransitivo? ¿El ceviche, el almuerzo ceviche es intransitivo o transitivo? Es intransitivo. ¿Por qué sería intransitivo, Lozano? También pure. ¿Por qué sería intransitivo, jóvenes? ¿Ah? Jóvenes, al contrario, para que sea transitivo necesito un complemento directo. ¿Ya? Cuando dice almorcé, ¿qué cosa almorzaste? Es la pregunta de todo objeto directo, ¿sí o no? ¿Qué cosa almorzaste? Ceviche. Y yo les dije, jóvenes, a ver, recuérdense. Vamos a recapitular, ¿ya? A ver, vamos a recapitular. Vamos a recapitular, jóvenes. No, está acá. ¿Ya? Son transitivos, ¿no? Porque trasladan la acción del verbo al sujeto hacia un objeto. Ahí está, ¿no? Hemos dicho sustantivo, frase nominal. Sustantivo y frase nominal. Ahora, acá, acepta el objeto directo. Y se reconoce por qué, por las preguntas. ¿Qué más verbo más sujeto? O a quién más verbo más sujeto. ¿Entienden, jóvenes? ¿Sí? Los niños tocan el clavicordio. ¿Qué tocan los niños? El clavicordio. Aquí tenemos que hacer la misma pregunta, jóvenes. A ver, aquí tenemos que hacer la pregunta. ¿Qué almorcé? Entonces, recuerden, jóvenes, para que sea transitivo, aceptan objeto directo. ¿Ya? Esos jóvenes apúntenlo. Pongan su diagrama ahí, jóvenes. ¿Ya? Verbo transitivo, acepta objeto directo. Verbo intransitivo, acepta circunstancial. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, aquí, en este ejemplo, este niño juega en el patio es intransitivo. ¿Por qué? Porque está aceptando circunstancial. En cambio, almorcé ceviche es transitivo. ¿Por qué? Porque está aceptando un sustantivo que es ceviche. ¿Entendido, jóvenes? Ahora, como no nos alcanza tiempo, jóvenes, voy a explicar eso nada más. En ella pasé pensativa, tampoco es transitivo. ¿Ya? Tampoco es transitivo, jóvenes. ¿Por qué? Porque pensativa no es sustantivo. ¿Ya, jóvenes? ¿Estamos entendiendo bien? Solamente es transitivo cuando acepta objeto directo. ¿Y el objeto directo qué cosa es? Ah, el objeto directo tiene que ser sustantivo o frase nominal. No puede ser otra cosa, jóvenes. Si es otra cosa, no sería transitivo. Ojo, ¿ah? Pensativa, por ejemplo. Ella pasea pensativa, ¿ya? Esto, pensativa, es un adjetivo. Por lo tanto, no tiene condición de transitividad. ¿Entendido, jóvenes? Salvo que tú le pongas un objeto directo acá. Salvo eso, ¿no? Están deseosos de asistir a la reunión. ¿Cuál es el verbo? El verbo es todo esto. Están deseosos, ¿ya? De asistir a la reunión. Por ejemplo, esta parte es intransitiva, ¿no? A ver, camina presurosa por la gran avenida. Esto tampoco es no transitivo. ¿Por qué? Porque presurosa es un adjetivo. Bueno, entonces, jóvenes, para que sea transitivo, tiene que aceptar objeto directo. Y el objeto directo tiene que ser sustantivo o frase nominal. Si no, jóvenes, no hay forma. Bien, bien, vamos a entrar al, vamos a entrar al, al texto.
Jóvenes, miramos la pantalla. Rápido porque nos faltan 5 minutos. Ahí dice, pregunta 4, pregunta 1 dice, en el enunciado los estudiantes han tenido que repasar bastante a aquellos temas más complejos. ¿El núcleo de la frase verbal cuál es? ¿Han tenido que repasar? ¿Han tenido que repasar? ¿Repasar o tenido que repasar? ¿Cuál es el núcleo de la frase verbal, jóvenes? ¿Acuerdo? Respuestas. Rápido, joven, que se nos acaba el tiempo. Jóvenes, respuestas, por favor, los espero en el chat. Repasar. O sea, la D. ¿Sí, Lázaro? Ya, joven, otras respuestas. Flores dice que la C. Han tenido que repasar. Ya. Otra respuesta, jóvenes. Ure, la C también. Bien, joven, respuesta correcta. La C. Han tenido que repasar. ¿No es cierto? Esa es la frase, el núcleo de la base de la frase. O sea, el verbo en la oración, los estudiantes han tenido que repasar bastante aquellos temas más complejos. El verbo es, han tenido que repasar. ¿Entendido, jóvenes? Todo esto. Esto porque es un verbo compuesto, ¿no? Pero este verbo compuesto, unido a esta frase, que repasar, lo convierte en una especie de, en una frase perifrástica, jóvenes. ¿Sí? 2. Seleccione la alternativa en la que la frase verbal es atributiva. Ojo, jóvenes. Recuerden, es atributiva cuando tiene verbo copulativo. Y es verbo copulativo cuando tiene sustantivo, adjetivo o frase nominal. ¿Entendido? Vamos a ver. El Perú fue destacado por la ONU por la realización de las consultas previas. El Premio Nobel de Paz ha sido otorgado al presidente Juan Manuel Santos. Las habilidades socioemocionales son priorizadas por el mercado laboral. Ahora están promocionando alimentos que previenen la neurodegeneración. Según la UNESCO, África es el continente con más necesidad de profesores. A ver. Bajo de respuestas. La A, la B, la C, la D, la E. Alternativa en la que la frase verbal es atributiva. Ojo, si es atributiva, entonces tiene que ser verbo copulativo. Si es verbo copulativo, tiene que admitir un sustantivo, un adjetivo o una frase nominal. ¿Sí, jóvenes? Jóvenes, se nos acaba el tiempo. A ver, vamos a ver. Jóvenes, dice acá el Perú fue destacado por la ONU. Jóvenes, fue destacado si es copulativo, ¿ya? Pero, ¿cuál es el complemento? El complemento dice por la ONU. Entonces, por la ONU ya lo distorsiona ya. Siendo este verbo copulativo esto, ha sido desautorizado por este complemento circunstancial, por la ONU. Lo mismo pasa acá. El Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado, es otorgado al presidente Juan Manuel Santos. Pero al presidente Juan Manuel Santos, pues, ¿es a quién? ¿No es cierto?
¿ya? No es básicamente un sustantivo en sí, o una frase nominal, ¿no es cierto? Sino que hay una preposición acá que lo desvirtúa, ¿no? La C, las habilidades socioemocionales son priorizadas por el mercado, igual, son priorizadas, puede considerarse un verbo copulativo, pero lo que lo desvirtúa, ¿qué cosa es? Es por el mercado laboral, ¿no? Por este complemento circunstancial. Lo mismo pasa con la D, están promocionando. Promocionando es gerundio. Si este gerundio lo mezclas o lo combinas con, lo compones con un verbo auxiliar como están, entonces lo conviertes en un no copulativo. Entonces la respuesta correcta es la E, jóvenes, ¿no? Según la UNESCO, África es el continente con más densidad de profesores. La tercera, para terminar, jóvenes, dice, en los enunciados, después de esa competencia, ya está convencido de su resistencia física. Miguel Grau protagonizó una gesta heroica al mando del legendario monitor Huáscar y muchos docentes participaron en el Congreso Internacional. Los verbos son clasificados respectivamente como impersonal, transitivo e intransitivo, copulativo, intransitivo y transitivo. ¿Cómo qué, jóvenes? ¿Cuál es el verbo en los enunciados? Después de esa competencia, ya está convencido, es el verbo, ¿sí? Protagonizó, verbo, y muchos docentes participaron, verbo. ¿Entendido, jóvenes? Entonces, ¿qué cosa es eso? Eso es impersonal, es transitivo, intransitivo, o copulativo, intransitivo y transitivo. ¿Cómo es, jóvenes? A ver, jóvenes, respuesta correcta. ¿Has contestado, Cárdenas? ¿Esa es tu respuesta, la E? No, profe, que era del anterior. Allá. Y entonces todavía no respondió en esta pregunta. Bueno, en esa pregunta la respuesta correcta es la E. ¿No? Es copulativo, transitivo o intransitivo. En la 4, jóvenes, para terminar, dice, en los enunciados, Manetti fue un autor prolífico a pesar de su temprana muerte. Tienen que ser puntuales y disciplinados y habíamos estado redactando las conclusiones de la investigación. Las frases verbales son respectivamente atributiva, predicativa o predicativa. Si es atributiva, tiene que tener verbo copulativo. Si es predicativa, no. ¿Entendido, jóvenes? ¿Cuáles son los verbos acá? Fue. ¿Ya? Tienen que ser puntuales. Tienen que ser. ¿No? Y acá habíamos estado, el verbo es habíamos estado. Habíamos estado, sí, pues habíamos estado. Ajá. Esos verbos, jóvenes, ¿qué cosas son? ¿Son atributos o son predicativos? A ver, la primera, ¿qué cosa es? La primera tiene que ser copulativo, o sea, tiene que ser atributo, es atributiva, ¿no? La segunda, tienen que ser puntuales, ¿no? O sea, serán puntuales. También ahí tenemos una frase verbal, ¿no es cierto?, que puede ser copulativa, ¿no es cierto? Vamos a ver, atributiva, perdón, ¿no? Y luego habíamos estado redactando. Si es redactando, jóvenes, entonces hay un gerundio acá. Y ese gerundio está desvirtuando el habíamos estado que podía ser copulativo. Entonces, jóvenes, por esa razón, ¿no es cierto? Debemos decir que es atributiva, atributiva y predicativa. Sería la B, jóvenes, la respuesta correcta. Bien, jóvenes, hasta aquí llegamos, jóvenes. Espero que completen el resto de la práctica para la próxima semana y si tienen alguna duda, me lo pregunten en la clase siguiente, jóvenes. Tutora, muchas gracias por su respaldo, por su asesoría. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego, jóvenes.
Jóvenes, si están ahí todavía, ¿se nota el cuadro del chat como cuadro negro? Jóvenes, ¿están ahí todavía? Ahí si alguien me puede hablar, por favor, decir si es que el cuadro del chat se pone negro. Ah, es azul. Pero no se ve el cuadro del chat, ¿o sí? Ya. No se ve qué cosa, Estrada. Ah, en la pantalla compartida se ve negro. Vamos a ver qué sucede, ¿ya? Pero qué raro. Todo negro, profesor. Ahora se ha puesto todo negro. Ya se ha reducido el cuadro ya. Es un cuadro pequeño en la esquina que está negro. Ya. Ah, lo voy a mover, tutor, a ver cómo está. Ese es el cuadro, ¿verdad? El que se está moviendo.